Entonces les decía que vamos a ver la clase 3 sobre derivadas diferenciales y diferenciación implícita a partir de la regla de la cadena. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño cambio en la forma de escritura en la que hacemos la operación derivada. Hemos dicho lo siguiente, ¿no? La derivada con respecto a x de una función u que está elevada a una potencia n es la regla más general que tenemos hasta el momento y se resuelve, ¿no? Derivando u a la n, que sería n por u a la n menos 1, por la derivada de u, que sería la derivada de u con respecto a x. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un producto. Estoy multiplicando esta derivada por esta derivada de aquí. Otra forma de escribir esto, ¿no es cierto?, sería la siguiente, sería la derivada de u a la n sobre dx. Esta derivada es otra forma de escribir esto, de ahí en realidad es lo mismo, ¿no es cierto? La derivada de u a la n con respecto a x es n por u a la n menos 1 por du a dx. Eso de aquí, sin embargo, les permite hacer una operación interesante, que es suprimir el denominador, que indica con respecto a qué variable se está derivando. Si es que yo elimino esto de aquí, a la izquierda tengo que eliminar también a la derecha para que no se altere la expresión. Y tengo una nueva forma de escribir la regla de la cadena, ¿no? Sin embargo, ya no le puedo denominar derivada, porque la derivada es con respecto a una variable. Si es que yo simplemente le dejo como du a la n, esta es una nueva operación, ¿no?, a la cual le voy a asignar un nombre propio. Ya vamos a ver qué nombre tendría. Y luego, al otro lado, tendría que escribir, ¿no es cierto?, n por u a la n menos 1 por du. Esto de aquí me da pie para saber el nombre de esta operación. Si estoy multiplicando por un du, lo que estoy haciendo es multiplicando por un diferencial. Si esto es un diferencial, esto también es un diferencial. Y esta operación de aquí, o la forma de expresar esta regla de la cadena, ¿no?, es una operación que ya no se puede llamar derivada, sino que se denomina diferencial. La operación se llama así, ¿no?, diferencial, ¿no? Y la operación se podría denominar diferenciación. Entonces, yo podría hacer las derivadas de las funciones, o podría hacer los diferenciales de las funciones. Ejemplo, ¿no? Veamos qué tipo de funciones hemos estado derivando. Hemos estado derivando funciones de f de x, qué sé yo, x al cuadrado más 5. Y hemos estado obteniendo derivadas de las funciones. El resultado de las derivadas de las funciones, ¿no?, eran la primera derivada de esa función, que en este caso sería 2x. ¿Cómo podría hacer ahora para cambiar la operación? Ya no hacer la derivada de una función, sino hacer el diferencial de una función. En primer lugar, la forma en la que tiene que estar escrita la función, ¿no? Ya no es en forma de función, sino tiene que estar escrita en forma de ecuación. Eso sería más práctico para hacer la operación diferencial. Ustedes saben que y es igual a f de x, ¿no es cierto? Sino que siempre hemos estado prefiriendo trabajar con el f de x y no con el y. Pero como y es igual a f de x, la forma más conveniente de escribir esto para hacer esta operación es con la f de x sustituida por la y, es decir, y sería igual a x al cuadrado más 5. ¿No es cierto? Si yo tengo esto, puedo aplicar esta operación diferencial a esta ecuación de aquí.
Es decir, este cociente de aquí le puedo diferenciar. Este sería el signo operacional del diferencial de esto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que hallar, ¿no es cierto?, el diferencial tanto de este lado de la ecuación como de este lado. ¿Cuánto vale el diferencial de y? El diferencial de y vale dy. ¿Cuánto vale el diferencial de x al cuadrado más 5? El diferencial de x al cuadrado más 5 es la derivada de esto, multiplicado por el diferencial. Fíjense que aquí dice eso en la regla. Dice, el diferencial de u a la n es igual a la derivada de u a la n multiplicado por el diferencial de u. Como u es la función más general que puede haber. Yo aquí tengo una función, x al cuadrado más 5. ¿Qué tengo que hacer según la regla? Tengo que derivar esto y multiplicarse por su diferencial. La derivada de x al cuadrado más 5 es 2x. ¿Y qué me falta? Me falta multiplicar por el diferencial de la variable que está en juego. La variable que está en juego aquí es la x. Y ese sería el resultado. ¿Cómo justificar esto? Hay muchas formas, ¿no? Ahorita voy a justificar, pero a futuro ya no es necesario. Solamente aplican esta regla y listo. Entonces van a decir, bueno, pero ¿y cómo sabe eso? A ver, yo les voy a decir, y es igual a x al cuadrado más 5. En lugar de aplicar la diferencial que queremos justificar, ¿no? Voy a hacer la derivada común y corriente. Esta es una ecuación. Voy a hacer la derivada con respecto a x de esta ecuación. La derivada con respecto a x de esta ecuación me obliga a derivar. ¿No es cierto? Voy a ponerle así porque es de ecuación. A derivar la parte izquierda y derivar la parte derecha. La derivada, ¿no es cierto?, con respecto a x de y es igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 5. La derivada de y con respecto a x es de y de x. La derivada con respecto a x de x al cuadrado más 5 es la derivada de x al cuadrado más 5, que es 2x. Esa ya sería la operación terminada, si fuera derivada. Pero ¿qué pasa si es que es diferencial? Este denominador de aquí de x pasaría al otro lado multiplicando. Es decir, el dy le podría dejar solo si es que este dx se va al otro lado, que sería 2x por dx. Estoy llegando a expresar una forma diferencial de la derivada. No es más que eso. Escribir la forma diferencial de la derivada es la diferenciación. Fíjense que se llega a lo mismo. Expresar en forma diferencial la derivada se denomina diferenciación. En otras palabras, es solamente otra forma de escribir una derivada. Pero evidentemente esto tiene implicaciones. Yo puedo establecer diferenciación o la operación diferenciación, ¿no?, generalmente cuando tengo ecuaciones. Acuérdense que la derivada era un proceso que aplicábamos solamente a funciones. Pero existen funciones y ecuaciones. Entonces, cuando una ecuación no puede ser escrita como función, sí se puede aplicar la operación derivada, pero ya no como operación derivada, sino como operación diferencial. Y el proceso se llama diferenciación.
Además de que es más directo, ¿no? Es más directo y además ya no aplica cuando tengo una sola variable, porque acá estaba resignado a hacer la derivada siempre con respecto a una variable, que por lo general era la x. Puedo hacer con respecto a cualquier variable, pero tenía la situación y restricción de que la función solo podía depender de una variable. Esa variable se llamaba independiente, ¿no? La x. La diferenciación, en cambio, se puede aplicar a ítems que pueden tener el número de variables que tenga la ecuación. Es decir, si la ecuación tiene 2 variables, se aplica la diferenciación, pero si tiene 3 variables, también se aplica. Si tiene 4, si tiene 5, todas son, ¿no?, diferenciables. Y esto me da pie, ¿no?, para que se pueda aplicar otra operación que se denomina, ¿no?, la diferenciación implícita o también la derivada implícita. Puedo hacer implícitamente diferenciación como derivación. Veamos entonces cómo puedo hacer eso. Primero, obviamente, tendré que establecer cómo funcionan las reglas para diferenciales, ¿no? Y hacer la diferencia, ahí sí que valga la redundancia, la diferencia entre derivada y diferencia. Diré bien, ¿no? Establecer la diferencia. Establezcamos esa diferencia. Voy a hacer un ejemplo bastante común, ¿no? Voy a escribir, a ver, esta ecuación. Esta ecuación de aquí, ustedes saben que representa, ¿no es cierto?, la ecuación de una circunferencia. Voy a derivarle, normalmente como siempre hacemos. Voy a diferenciarle con las nuevas reglas de acá. Luego voy a derivarle, a diferenciarle implícitamente, y luego voy a derivarle implícitamente. Van a ver que todos los procesos me llevan, ¿no?, prácticamente a lo mismo. Les van a decir, bueno, pero si todo lleva a lo mismo, ¿por qué no hacer solo de una forma ya? Porque las aplicaciones, ¿no?, variarán de acuerdo al tipo de operación que yo aplique. A ver, ¿qué debería hacer aquí? Para poder derivar esto, necesito convertir esto a una función. El radio voy a suponer que es constante, pero no es obligación del radio ser constante, porque el radio también podría variar. De hecho, el radio es una variable cuando las circunferencias, ¿no?, cambian su dimensión. Voy a suponer que para este caso voy a suponer que es constante R. Si es constante R, yo despejaría Y. Y sería igual a la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Si es que es una ecuación, esto deberá tener un signo más y un signo menos. Pero quiero que quede como función para poder derivar. Ya le tengo como función. Ahora sí puedo derivar. Puedo derivar, ¿no? Fíjense que lo que hago es la derivada con respecto a X de esta ecuación. La derivada con respecto a X de esta ecuación, sabiendo que Y ya se convirtió en función, es la derivada de la función Y con respecto a X. Si Y fuera f de X, ya le llamaría a esto f', ¿cierto? Aunque también se le puede llamar Y'. La derivada de Y con respecto a X sería la derivada de esto. La derivada de esto, ¿qué sería? Un medio que multiplica a R cuadrado menos X al cuadrado, elevado esto a la menos 1. Por, ahora ya sabemos la regla de la cadena, tenemos que multiplicar por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería la derivada de R cuadrado, 0, porque estoy considerando que R es constante, menos la derivada de X al cuadrado. La derivada de X al cuadrado sería menos 2X. Y listo, ya estaría.
podría reescribirlo. Por ejemplo, ¿no? Esta derivada como y'. Y esto de aquí, este 2 se va con este 2, sería menos x sobre la raíz de r cuadrado menos x. He resuelto el problema por derivación. Voy a resolver el mismo problema por diferenciación. El mismo problema por diferenciación lo resolveré haciendo los diferenciales de cada una de ellas aplicando esta regla. ¿Qué dice esta regla? Digamos en palabras esto. El diferencial de una función es igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable. Si es que necesitan tomar nota de cómo se dice, ¿no? Ya en castellano, pueden hacerlo, ¿no? La derivada de una función, o a la n es una función, es igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable. Eso es lo que está escrito aquí. Eso me da piso a decir que yo sí podría ponerle en fórmula el diferencial de f de x. ¿A qué es igual el diferencial de una función? El diferencial de una función dice que es igual a la derivada de la función. Fíjense, el diferencial de una función. El diferencial de una función sería la derivada de la función, f' de x, sería la derivada de f de x, multiplicada por el diferencial de la variable, por d. Si se fijan, esto es lo mismo. Supongan que este dx pasa dividiendo. D sobre dx, de f de x. ¿A qué es igual la derivada de f de x? A f' de x. Por lo tanto, puedo escribirlo así. Esto era derivar. Y esto es diferenciar. La forma más general de expresar esto es así. Una regla de la cadena, el diferencial de una función, ¿no es cierto? U a la n es la derivada de u, ¿no es cierto? A la n por du. Bueno, entonces apliquemos esto a esto, ¿no? Fíjense, x al cuadrado más r cuadrado. A ver, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Qué le tengo que aplicar ahora a esto? El diferencial. El diferencial solamente se coloca la d. Voy a ir haciendo el diferencial de cada uno de ellos, ¿ya? Ya no necesito despejar, no necesito hacer nada de esto. Simplemente voy sacando el diferencial de cada uno. Y cada uno es variable o es constante. Esto es variable. Esto es variable. Esto es constante. ¿Qué tengo que hacer? El diferencial de x al cuadrado. ¿A qué es igual el diferencial de una función? El diferencial de una función, según esto, es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2x. Ya está derivada. Pero falta, ¿no es cierto? ¿Por qué le tengo que multiplicar? Le tengo que multiplicar por el diferencial de la variable de x. Más la derivada de esto por el diferencial de la variable. Aquí pongan mucho ojo, ¿no? La derivada de y cuadrado. Ustedes van a decir, no puedo hacer porque solo podía hacer cuando era x. Ya, entonces borramos eso, esa idea. Porque eso ocurre en derivadas, ¿no? En diferenciales, todas son variables o constantes. En este caso, la variable es y. La derivada de y cuadrado es
La derivada, ¿no es cierto? Con respecto a y sería 2y. Y tengo que multiplicarle para borrar esto de derivada, ¿no es cierto? Tendría que borrarle haciendo el diferencial. Es decir, la derivada de y cuadrado sería 2y por el diferencial de la variable que sería de y. La derivada de r cuadrado. Entonces ahí pienso, ¿no? ¿Esto es variable o es constante? Esto es constante. La derivada de una constante era 0. Si la derivada de una constante es 0, el diferencial de la constante también es 0. Multiplicado por el diferencial de la variable. Como no hay variable, queda como 0. Listo. Ya está diferenciado. Pregunta, ¿esto es lo mismo que esto? Como operación, no. ¿Puedo convertir esto en esto? Sí. ¿Puedo convertir esto en esto? Sí. ¿Por qué? Porque vienen de la misma operación. Solamente que acá hago la derivada y acá hago el diferencial. Veamos si es cierto. Voy a convertir esto en esto. ¿No es cierto? ¿Cómo podría ser? Tendría que colocar esto de aquí como 2y de y. Esto que está sumando pasa al otro lado restando, 2x de negativa, ¿no? Pasa al otro lado restando. Ahora, este 2 se va con este 2, ¿no es cierto? Quedó el negativo. Este y, si ustedes se fijan de aquí, ¿a qué es igual? De esto de aquí, antes de hacer la diferencia de aquí, yo diría que y es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Eso es y. ¿Cómo pasaría y al otro lado? Dividiendo, ¿no es cierto? Es decir, de y sería igual a menos x sobre y de x. De y sería igual a menos x sobre y, pero y es raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Todo esto multiplicado por dx. Este dx, ¿cómo puede pasar al otro lado? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, de y sobre dx es igual a menos x sobre la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué es de y a de x? Y prima. Por lo tanto, es la misma operación. Es la misma operación expresada de forma diferente. Porque después de que se hace, puedo reescribir como derivada. ¿Y la derivada puedo reescribir como diferencial? Veamos. Cogemos esto, ¿no? Sabemos que esto de aquí es y. Y sabemos que y' es de y de x. De y de x es igual a menos x sobre esto que es y. Por lo tanto, este de x que está dividiendo puede pasar multiplicando, es decir, de y es igual a menos x sobre y por dx. Le convertí a la derivada en diferencial. Aquí, este fue el resultado. Sale lo mismo. Por lo tanto, es válido esta forma de expresar la regla de la cadena. Entonces ahora tendría que escribir las reglas, ¿no es cierto? Todas las reglas que conozco convertidas para la diferencial. Vamos a comenzar con la más simple, ¿no? Derivada con respecto a x de c. ¿A qué era igual? A 0. Nuevas reglas, ¿no? Este de x que está dividiendo pasa multiplicando. De x por 0, 0. Por lo tanto, el diferencial de una constante
es igual a 0. Bueno, había más reglas, pero ya vamos a ir directo, ¿no? La derivada con respecto a x de x a la n. Esto incluye algunas, ¿no es cierto? X a la 1, x al cuadrado, etcétera, x a la n. ¿A qué era igual? Era igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué es diferenciar? Coger este denominador diferencial de x y pasaré multiplicando. A fin de cuentas, eso es todo. El diferencial de x a la n es nx a la n menos 1 de x. Entonces, esto de aquí ya me da piso, ¿no? ¿Cuánto valdrá el diferencial de y a la n? El diferencial de y a la n valdrá n por y a la n menos 1 por de y, ya no podrá ser por de x, porque los diferenciales se aplican a la variable que está en juego. ¿En qué será igual entonces la derivada de z a la n? Derivada de z a la n será n por z a la n menos 1 por dz. Es decir, yo puedo diferenciar cualquier variable. ¿Cuánto vale el diferencial de u a la n? De ahí partimos, fíjate. Entonces aquí ya tiene más sentido, ¿no es cierto? El diferencial de u a la n va a ser n por u a la n menos 1 por du. Y este es el diferencial de la regla de la cadena. Por lo tanto, ya puedo hacer todas las derivadas. ¿A qué será igual el diferencial de u más o menos b más o menos w? El diferencial de una suma resta de varias variables. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 10. Al diferencial, ¿no? El diferencial de la suma resta de varias funciones es el diferencial de la suma resta de esas funciones. Como no me da aquí porque no podrían ver, lo voy a poner debajo la respuesta. ¿Cuál sería? du más menos db más menos dw. Clave esta regla. Bueno, todas son claves aquí. Estoy poniendo solo las que son esenciales. ¿Cuánto valdrá el diferencial de un producto de funciones? Si multiplico la función u por la función b, ya tengo dos funciones. ¿A qué será igual? Voy a poner aquí para que me alcance. La pregunta sería, ¿y a qué era igual la derivada de dos funciones? Entonces, si yo ya sé a qué es igual la derivada de dos funciones, el diferencial de dos funciones será muy similar, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Qué diré aquí? Diferencial, ¿no es cierto?, de la primera por la segunda, más la primera por el diferencial de la segunda. Obviamente, esta forma de escribir no conviene porque es du por b. Lo que conviene escribir es b por du más u por db. Regla importantísima de la diferenciación, para diferenciar dos funciones. Y el diferencial de un cociente. A ver, u sobre b. Hago como hacía la derivada. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Qué diré ahora? Diferencial del numerador por el denominador menos el numerador por el diferencial del denominador dividido para el denominador al cuadrado.
Así no conviene, por lo tanto hay que escribir b por du menos u por db sobre b al cuadrado. Y los diferenciales de las potencias. Los diferenciales de las potencias ya estarían resueltos aquí. Todo. Y eso quiere decir que si la función es b a la n, ya estaría resuelto, ¿no es cierto? Porque no importa qué función sea. Lo único que importa es acompañar al diferencial de la función respectiva. Es decir, esto sería n por b a la n menos 1 por db. Y listo. Ya no va a importar qué función es y tampoco qué potencia es. Puede ser potencia quebrada, ¿no es cierto? Ahora, si le quisieran escribir exactamente, ¿a qué sería igual el diferencial de u a la n sobre r? El diferencial de u a la n sobre r sería n sobre r, u a la n sobre r menos 1 por d. Esta sería la forma más general de la regla de la cadena. Perdón, chicos. Bueno, ¿cómo le ven? ¿Está fácil, difícil? No sé si tienen alguna pregunta. Está comprensible, parece, ¿no? Simple. De acuerdo. Ahora, tocaría hacer ejemplos, ¿no es cierto? Y podríamos hacer varios. Pero, es importante que vean que lo uno puede llevar a lo otro y lo otro puede llevar a lo uno. Eso tiene que quedar tan claro como quedaron las reglas que acabé de colocar. Es decir, derivada, ¿no? Voy a hacerlo. Tengo que diferenciar la diferencial de la derivada. Derivar, diferenciar. Son dos operaciones que llevan a lo mismo, pero la forma de escribir no es igual. A ver. Derivada con respecto a x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por du de x. Eso es derivar. Diferenciar, ya les he dicho, ¿no? Es el diferencial de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por du. Ahora, hay un proceso, ¿no? Que se denomina de derivación implícita o de diferenciación implícita, que es básicamente lo mismo. Pero hay sutilezas, ¿no? Al momento de escribir los resultados. Veamos algunos ejemplos, ¿no? A ver. Voy a introducir aquí, con ustedes ya pudimos hacer esto, ¿no? Voy a introducir aquí la regla
para derivar con respecto a x la variable t, ¿no? La variable t que por lo general es el parámetro tiempo. Y voy a suponer que esa variable t puede ser una función que está elevado a la n. El resultado sería el mismo, ¿no? N por t a la n menos 1 por dt a dx, ¿no es cierto? A ver, perdón, si le hago con respecto a x, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que esto de aquí le hago con respecto ya no a x, sino le hago a t? Es decir, ¿a qué sería igual la derivada con respecto a t de t a la n? Fíjense estas sutilezas, ¿no? Si hago variar con respecto a la x, es porque estaba acostumbrado a la variable x, pero en realidad la variable puede ser cualquiera. Si ahora la variable es t, esto sería igual a n por t a la n menos 1 por dt a dt. Pero dt a dt es 1, por lo tanto esto no se escribiría. Es decir, ya estaría derivado ahí. Pasaba lo mismo con la x, acuérdense. La derivada con respecto a x, de x a la n, ¿a qué era igual? A n por x a la n menos 1. Y ustedes no se preguntaban, ¿por qué tengo que multiplicar? Porque decían que ya estaba derivado, así aprendimos a derivar. ¿Sí ven? Entonces, ahora las variables pueden ser cualquiera. Eso nos lleva al proceso que se denomina derivación implícita. La derivación implícita ocurre cuando yo tengo en mente cuál es la variable con respecto a la que estoy derivando. Veamos si aplico estas reglas mediante derivación implícita. A ver, voy a escribir, ¿no? La que ya hicimos, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué dice la regla de derivación implícita? La regla de derivación implícita es, no necesita despejar y convertir en función una variable, en este caso la y. Teniendo en cuenta estas reglas, puede aplicar directamente. Lo único que necesita es saber con respecto a qué variable está derivando. Y lo que necesita es saber cuáles son variables y cuál es constante. Veamos si es cierto. Voy a hacer por derivación implícita. Voy a considerar que esta es variable, que esta es variable y que esta es constante. Además, voy a considerar que todo le estoy haciendo variar con respecto a la x. Es decir, voy a considerar que la derivada voy a hacer con respecto a la x, no con respecto ni a la y ni a la r. Listo, es todos los datos que necesitan. Ahora sí puedo aplicar las reglas. La derivada de x al cuadrado, ¿qué sería? Según esto, a 2x por de x a dx, que ya no se pone porque es 1. Más la derivada de esta, ¿con respecto a qué? Con respecto a x. O sea, ¿qué sería igual? A la derivada de esta, 2y, por la derivada con respecto a x. ¿De qué? De la y. Pues de y a dx. Estoy aplicando la regla, fíjense. ¿A qué era igual la derivada de u a la n? A la derivada de u por de u a dx. ¿A qué es igual la derivada de y cuadrado? A la derivada de y, que en este caso sería 2y, por de y a dx. ¿Por qué? La variable es y. Entonces, como estoy derivando con respecto a x, tengo que derivar y con respecto a x. Así como acá derivaba u con respecto a x. Es decir, aplico la regla de la cadena aquí, en y, en u o en cualquier variable, porque podría haber una z. Más, a ver, perdón, igual. La derivada de r cuadrado. Como r es de una constante, la derivada de r cuadrado es igual a 0. Resuelto la derivada por derivación implícita. ¿Qué quiere decir la derivación implícita? Que puedo aplicar el mismo proceso de diferenciales, ¿no? El mismo proceso,
pero llevando o arrastrando las derivadas que tenga que llevar. Por ejemplo, aquí hice la derivada con respecto a x. Otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que esta de aquí es la ecuación? A ver, recuadro. Así como esto era una circunferencia, esto de aquí se denomina esfera. Voy a aplicar la derivada implícita en esta. Ya no me importa el número de variables que existan, solo arrastro las derivadas. A ver, aquí hice la derivada implícita con respecto a x. Voy a hacer la derivada implícita con respecto a x, a y y a z. Claro, cada una de ellas por separado. Voy a considerar que aquí esta y esta son variables y que esta es constante. A ver, voy a poner un círculo, se me va a pensar que es la x. Variable, 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 constante. Voy a considerar además que voy a derivar con respecto a la variable x. Es decir, esta le someto a x y esta también le someto a x. La derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. Por dx de x, que es 1. Más. La derivada de esta con respecto a x va a ser 2y por la derivada de la variable y con respecto a x. Más la derivada de esta con respecto a x va a ser 2z, ¿no? Por la derivada de z con respecto a x. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada del cuadrado, que es. Tengo que someter las derivadas siempre a x, o puedo someterle a cualquier variable. Le puedo someter a cualquier variable. Voy a someterle ahora a esta, a derivarle implícitamente con respecto a y. ¿Cuál sería la derivada con respecto a y de esto? Sería 2x, ¿no es cierto? Por la derivada con respecto a y. Sería por dx a dy. Más la derivada de esta con respecto a y. Sería 2y por dy a dy, que es 1. Más la derivada de esta con respecto a y. Sería 2z por dz a dy. Igual a la derivada de r, que sería c. ¿Le puedo someter a z? Sí, porque es una de las variables. ¿A qué sería igual la derivada con respecto a z de esto? Sería a 2x por dx a dz. Más la derivada de esta sería 2y por dy a dz. La derivada de z al cuadrado sería 2z por dz de z, que es 1. Igual a la derivada del cuadrado, que sería 0. Ahora, todas las variables se pueden someter a la variable tiempo. Porque el tiempo es un parámetro que pasa para todas las variables, ¿no es cierto? El tiempo nos transcurre a todos, por lo tanto estamos sometidos a la variable tiempo. Supongamos que esta esfera está sometida a la variable tiempo. ¿A qué sería igual la derivada con respecto al tiempo de esta esfera? Como todas son variables, ¿no es cierto? Esta es constante. Porque quiero considerarle, también le podría considerar variable. Una esfera que cambia de tamaño, por ejemplo, un globo cuando se hincha. R también podría ser variable, pero para este caso lo estoy considerando constante. ¿A qué sería igual la derivada con respecto al tiempo? Derivada de x con respecto al tiempo sería 2x, derivada de x, con respecto al tiempo sería pues dx a dt. La derivada de y cuadrado sería 2y, pues la derivada de y con respecto al tiempo. Más la derivada de z al cuadrado sería 2z, por la derivada de z con respecto al tiempo. Y la derivada de r con respecto al tiempo, como es constante, la derivada de c.
pues de t es 0. Listo. Y así puedo hacer por derivación implícita la derivada con respecto a cualquier variable. Eso es derivar implícitamente. Ahora, ¿se puede hacer procesos de diferenciación implícita o diferenciar implícitamente? Por supuesto. El mismo ejemplo, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Voy a hacer la derivada, perdón, el diferencial de esta ecuación. Esto aquí todavía es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente le hago el diferencial. Y cada una de ellas va a ser con respecto a su propia variable, es decir, ¿cuánto valdría la derivada de x al cuadrado, diferencial de x al cuadrado? Sería 2x por dx. El diferencial de y cuadrado, 2y de y. Estoy aplicando esta regla, si se fija. Más la derivada de z cuadrado, que sería 2z, ¿no es cierto? Por el diferencial de la variable de z. Diferencial de r cuadrado es 0. ¿Y por qué diferenciar es mejor? Porque aquí ya está todo. Es decir, ustedes aquí pueden escoger con respecto a qué variable le someten para que esto sea la derivada implícita. Es decir, cuando esto se puede convertir en diferenciación implícita, cuando decido cuál es la variable a la que quiero someterle. Supongamos que la variable que le quieren someter es del tiempo. ¿Qué tendrían que hacer? Dividir para dt cada una de las diferenciales. Y esto por sobre dt, obviamente va a ser 0 mismo. Y fíjense que es lo mismo que obtuvieron acá. Esto es exactamente igual que esto. Es decir, al diferenciar tiene una herramienta que se adapta a cualquier necesidad y a cualquier variable. Si le dejan sin someterle a ninguna variable, es simplemente la diferenciación de la ecuación. Si le someten a una variable, es la diferenciación implícita con respecto a esa variable. Supongamos que tengo x coseno de y más y coseno de x menos 1 igual a 0. Hacer el diferencial de esto. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente hago el diferencial de lo que está aquí. Fíjense que aquí tengo función x por función coseno de y. Función por función, a fin de cuentas. Entonces, aplico las reglas, ¿no es cierto? Puede ser cocientes, puede ser sumas, restas, pueden ser todas estas que habíamos visto hacer. Y le pienso y le razono, ¿no? De esa forma, es decir, aquí tengo función por función, pero ahora voy a diferenciar. ¿Qué dice? Diferencial de la primera por la segunda. Más la primera por el diferencial de la segunda, que es igual al diferencial del coseno de y. A la derivada del coseno menos seno por el diferencial de la variable, que sería de y. Más. Aquí lo mismo, tengo una variable y otra en producto. El diferencial de la primera, de y, por la segunda, coseno de x. Más, dice, ¿no? La primera, que es por el diferencial del coseno de y, sería la derivada de coseno, ¿no es cierto? Que sería menos seno
de x por el diferencial de la variable que sería dx. Menos el diferencial de 1, 0. El diferencial de 0, 0. Y reorganizo. Por ejemplo, podría escribir este de aquí, que sería, este de aquí que se llevaría con este de aquí, ¿no es cierto? Sería coseno de y por dx. Más por menos, menos. Y por el seno de x. Luego pondría este, ¿no es cierto? Más coseno de x por dy. Luego pondría este, sería menos x seno de y por dy. Igual a 0. ¿Y por qué escribo así? Porque este se puede hacer uno solo, ¿no es cierto? Esto sería coseno de y menos y seno de x de x. Así que se acabó la batería. Luego sería este, ¿no es cierto? Sería más, saco factor común de y. Sería coseno de x menos x seno de y. De y igual a 0. Y estaría listo. Y luego diría con respecto a x, con respecto a y, con respecto a t, para hacerle implícito, ¿no? Supongamos que hago con respecto a x. Dividiría de x, dividiría de x. Esto se elimina y queda en forma de derivada implícita. También le puedo haber sometido al tiempo. Ya eso quedaría para decidir con respecto a qué variable va. Eso sería. Entonces, con esta idea voy a hacer la tarea. Creo que hicimos la 3 la última clase. Ahora tendría que hacer el diferencial, ¿no es cierto? Vamos a hacer de aquí. ¿No es cierto? La tarea sería diferenciar. Hagamos x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. X al cubo más y al cubo igual a 8xy. Secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de y igual a 4. La cuarta vamos a hacer derivar, ¿no? Implícitamente. Con respecto a. ¿No? A ver, ¿qué estoy diciendo? Derivar implícitamente con respecto a. A ver. A x.
B, Y. C, T. La función cos X más Y igual Y seno D. Bueno, ya les mando la foto para que se vea claro, ¿no? Derivar implícitamente con respecto a, primero a X, después con respecto a Y y después con respecto a T, la función esta, ¿no? Coseno de X más Y igual a Y seno. Aquí se puso una señal, pero no es nada. Esa sería la tarea y estaríamos hablando el día miércoles para aprender la derivada con variables relacionadas y con eso creo que estamos listos de esta semana. Que de aquí ya viene puro aplicación. Nos traería la teoría de derivadas. Bueno, nos falta derivar las funciones trascendentes, pero eso ya será en los siguientes asuntos. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, detengo la grabación.